Capítulo 1, fuga una hora después del disparo. El olor a pólvora aún flotaba en el aire. Antonio se quedó quieto, con los nudillos blancos de apretar el tubo de metal. El disparo había resonado en todo el monte, rebotando entre los árboles como una alarma. Lucía, aún temblando, bajó el arma lentamente, con la mirada clavada en el cuerpo, que ahora yacía justo dentro del portón. No era un zombi común. Era más rápido. Más consciente. Sonreía incluso muerto, como si hubiera logrado su objetivo solo con entrar. ¿Estás bien?, preguntó Antonio, con voz ronca. Lucía asintió sin hablar. Su rostro estaba empapado de sudor, pero no era por el calor. Era miedo. Miedo puro. Antonio cerró el portón con dificultad y colocó una tabla detrás. Sabía que eso no detendría nada por mucho tiempo. «Tenemos que irnos», dijo Lucía, aún mirando el cuerpo. «¿Irnos? ¿A dónde? Aquí ya no es seguro. Si uno de esos llegó, vendrán más. Ellos ya saben». La frase se le quedó clavada. Ellos ya saben. Esa noche no durmieron. Ni siquiera intentaron. Prepararon lo poco que podían cargar: comida, agua, un par de mochilas. Antonio tomó la escopeta de su madre, y Lucía el cuchillo que nunca volvió a soltar desde aquella noche en el restaurante. Antes del amanecer, dejaron la casa. Antonio echó una última mirada al balcón donde tantas veces se sentó con su madre. Le dolía dejarla allí. Pero sabía que su madre no habría querido que se quedaran a morir por un recuerdo. Caminaron en silencio hasta donde había dejado la guagua escondida entre los árboles. Las llaves estaban seguras. La batería, todavía viva. El motor arrancó. Pero la carretera, ya no era suya. La PR 167, antes llena de carros, tapones y gente que pitaba sin paciencia, estaba ahora desierta. Solo quedaban huellas. Autos detenidos en el carril izquierdo, con puertas abiertas. Mochilas en el pavimento. Cristales rotos y manchas que no querían ser explicadas. Antonio mantenía las manos firmes en el guía. Cada curva era una pregunta. Cada sombra, una amenaza. Lucía miraba por la ventanilla, en silencio. Solo hablaba cuando algo parecía fuera de lugar. Y últimamente, todo lo parecía. ¿A dónde vamos?, preguntó Antonio, sin dejar de mirar la carretera. Hay un colmado cerca del río La Plata. Cerrado desde María, pero tiene una parte trasera con portón y neveras grandes. Mi papá lo usaba como almacén. ¿Crees que esté vacío? Con suerte, no. Pero es mejor que esperar aquí a que aparezcan más como el de anoche. Pasaron frente a un barrio fantasma. Las casas parecían deshabitadas desde hacía días. Algunas tenían verjas rotas. En otras, se veían manchas oscuras en las paredes. Las ventanas abiertas eran como bocas esperando gritar. Y entonces lo vieron. En una intersección, una figura tambaleante. Un zombi. De los lentos. De los primeros. Movía un pie arrastrado, como si le doliera recordar cómo caminar. Su ropa estaba manchada, y sus ojos perdidos. Lucía apretó el cuchillo sin darse cuenta. Antonio aceleró y lo esquivó sin tocar el claxon. Pero en el retrovisor, lo vio levantar la cabeza. Como si los hubiera reconocido. Minutos después, en una curva cerrada, Lucía lo vio primero. Frena. Antonio pisó los frenos, y la guagua se deslizó hasta detenerse a centímetros de un carro volcado en medio del camino. Pero no estaban solos. Entre los árboles, 4 figuras salieron corriendo. Medios rápidos. Antonio no pensó. Solo puso la guagua en reversa, pero uno de ellos ya había llegado al lado del cristal del pasajero. Golpeó con fuerza, la cara desencajada, los ojos negros como ceniza mojada. Lucía gritó, alzando el cuchillo, aunque sabía que no servía contra un cristal. Otro zombi saltó sobre el bonete. Era rápido, ágil. Demasiado. Antonio giró el guía bruscamente y retrocedió. El cuerpo del zombi rodó por el capó y cayó al pavimento. Pero los otros 2 venían por el lado del conductor. Uno se lanzó directo al retrovisor y lo arrancó con la boca. «Nos rodean», gritó Lucía. Antonio no contestó. Metió primera, aceleró a fondo y embistió el carro volcado. El golpe sacudió todo el vehículo, pero logró empujarlo hacia un lado.
La guagua pasó rozando los hierros retorcidos, dejando pintura y parte del guardalodo atrás. Uno de los zombies se aferró a la puerta trasera. Lucía apuntó con la escopeta desde adentro. «Muévete, maldito», murmuró, y disparó. El impacto lo lanzó al monte, como una bolsa de carne desarticulada. Antonio no miró atrás. Solo aceleró. Cuando por fin llegaron al colmado abandonado, el cielo empezaba a aclarar. La estructura era pequeña, de cemento agrietado, pero aún de pie. Un portón oxidado protegía la entrada trasera. Antonio se bajó primero, escopeta en mano. Lucía lo siguió. Entraron. Dentro, había polvo, telarañas, olor a humedad, pero silencio. Silencio real. Por primera vez en días, no se oía un grito. Lucía cerró el portón con seguro. Antonio colocó una vieja nevera vacía como refuerzo. Por un momento, ambos se miraron. Estaban vivos. Cansados, sudados, cubiertos de polvo, pero vivos. Ella se dejó caer sobre una caja y se cubrió el rostro con las manos. No lloró. Solo se quedó así, respirando profundo, como quien acaba de correr por su vida. Antonio se sentó frente a ella, en silencio. Después de unos minutos, ella habló. Los medios rápidos, no son como los otros, no, ellos saben por dónde ir. A quien mirar Antonio asintió. Lo había sentido también. No era solo hambre. Había intención. Como si aún quedara algo humano en ellos, pero corrupto. Y eso los hacía peores. ¿Y si todos se vuelven así?, preguntó ella. Entonces vamos a tener que pensar más rápido que ellos. Pasaron horas en el colmado. Descansaron, comieron latas vencidas, bebieron agua caliente. Cualquier cosa servía. En un rincón del almacén, encontraron una vieja radio de baterías. Antonio la encendió. Interferencia. Luego una voz. Si alguien escucha, repito, si alguien escucha, estamos vivos, en Arecibo, repito, Arecibo. Se miraron al instante. ¿Arecibo?, preguntó Lucía. Eso es lejos, dijo Antonio. Pero si hay más gente, tenemos que intentarlo. Y entonces. Un ruido afuera. No gruñidos, no pasos. Voz humana. ¡Hey! ¿Hay alguien adentro? Antonio y Lucía se pusieron de pie al instante. Antonio alzó la escopeta, y Lucía el cuchillo. ¿Quién eres?, gritó Antonio. Mi nombre es Iván. No estoy infectado, lo juro. Silencio. Vengo solo quiero agua. No tengo armas. Por favor. Lucía miró a Antonio con desconfianza en los ojos. ¿Y si es una trampa? Antonio respiró hondo. Lo sabremos cuando lo veamos de cerca. Se acercó a la puerta lentamente, sin abrirla del todo. Apenas una rendija. Afuera, un hombre flaco, de unos 40 años, con la ropa rota y manchas de sangre seca en los brazos. No parecía herido. Pero tampoco parecía confiable. ¿Dónde estuviste?, le preguntó Antonio. Vengo desde Naranjito. Todo se fue al carajo. Estoy solo. No tengo a nadie. Lucía no bajó el cuchillo. Antonio tampoco la escopeta. Muéstranos tus brazos. Iván lo hizo. Luego el cuello. Luego las piernas. Nada. Lo juro. Estoy limpio. Solo quiero un poco de agua. Después de un silencio pesado, Antonio abrió. Iván entró despacio, mirando alrededor con los ojos grandes, como un niño perdido. Gracias, de verdad. No saben lo que se siente escuchar una voz humana otra vez. Lucía le ofreció una botella. Él la bebió en segundos. ¿Van a moverse?, preguntó después. Escuchamos una señal desde Arecibo, dijo Antonio. ¿Van a ir? Lucía lo miró. Antonio no contestó enseguida. No lo sabemos. Pero no podemos quedarnos aquí. Iván asintió. Entonces, nos vamos juntos. Antonio lo miró por unos segundos. No era confianza, era necesidad. El mundo se estaba encogiendo, y la soledad mataba más rápido que los zombies. Esa noche, mientras dormían por turnos, Antonio se quedó despierto, observando a Iván, pensando, calculando. Lucía, envuelta en una manta, dormía a su lado. Y por primera vez en días, Antonio sintió algo que no reconoció de inmediato. No miedo, no furia, no culpa. Esperanza.
Pero afuera, en la oscuridad, algo se movía entre los árboles. No gruñía, no corría, solo observaba. Bueno gente, espero que les haya gustado el capítulo 1. Ya estoy escribiendo el capítulo 2, así que si les gustó, suscríbanse y activen la campanita para que no se lo pierdan. Nos vemos pronto en el próximo capítulo, y gracias.